Hermanos, buenas noches. Mi deseo para con ustedes y mi oración es que el Señor les bendiga ricamente por medio de su palabra y del compañerismo de este fin de semana. Mi deseo también es que aquellos que están fuera de Cristo puedan entrar por la fe y unirse por la fe a las promesas del Señor Jesucristo ganadas por Él en la cruz. Me han dado la oportunidad de traer un pequeño devocional antes de empezar. Me gustaría que tornáramos nuestra Biblia a Jeremías capítulo 42, verso 6. Dice el versículo: sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Este pueblo estaba en una gran dificultad. Si usted lee el capítulo anterior y el versículo 1 del capítulo 42, la gente de guerra, las personas que eran líderes de Israel vinieron a Jeremías para pedirle oración, verso 2, para que rogara por ellos, para saber qué necesitaban hacer, que ellos pensaban y tenían el pensamiento, el corazón ya ladeado para ir a Egipto y pedir ayuda, vivir allá, escapar de la guerra que se avecinaba con los caldeos y también con los de Babilonia. Pero aquí el pueblo le dice en una forma muy sutil, muy en cierta forma hipócrita, a Jeremías que orara por ellos, que buscara la voluntad de Dios para con ellos, y que lo que sea, lo que el Señor diga, ellos van a hacer. Cualquier cosa que el Señor diga, ellos van a hacer. Si usted lee el capítulo 42, la razón por esto es que ellos habían visto la muerte. Habían muchos muertos. El versículo nos dice aquí, en los versículos anteriores del verso 4 y verso 3, habla acerca de los que quedaron. Había un remanente que había quedado ahí, todavía no había sido muerto, pero habían visto la muerte, había un impacto, un shock en sus vidas, y ellos deseaban escuchar la voz del Señor, deseaban saber su voluntad. Y van a Jeremías como profeta del Señor, le piden a él ayuda, que orara por ellos, y ellos hacen una promesa de hacer exactamente lo que la palabra del Señor les dijere. Es de peligro saber y escuchar la verdad. La verdad no te puede dejar igual. La verdad te ablanda tu corazón, tu disposición hacia las cosas del Señor, o te hace duro y soberbio y rebelde en contra de la verdad. Mi oración es que cuando los predicadores vengan y hablen la palabra de Jehová, nosotros como los de Berea, veamos en las Escrituras si todo lo que dicen y enseñan es verdad, como lo hacemos cada vez que cualquier hermano se pone enfrente de nosotros a predicar el Evangelio, y sabiendo bien que es la palabra del Señor, recibirla como la palabra del Señor. Jeremías, en gran misericordia y gracia, va con el Señor, habla con él acerca de su pueblo, le pide una palabra a su pueblo, y el Señor la da. Y en verdad, hermanos, eso es lo que un predicador hace. Un predicador no inventa su propia noción, su propio mensaje, sus propias palabras. No es la palabra de Jehová la que es predicada por medio de sus labios, y es la palabra del Señor que se da al pueblo. Es la única que puede ayudar, la única que puede sostenernos y dirigirnos, y es lo que el pueblo deseaba. Pero digo hipócritamente porque este pueblo demuestra que su verdadera intención era otra. Probablemente por el shock que ellos habían tenido por el versículo 41, deseaban saber la voluntad del Señor, pero Nehemías se tardó aproximadamente 3 días en oración, pidiéndole al Señor una palabra para el pueblo, y les dice Jeremías en los versículos, en el mismo versículo 42,
Versículo 21 dice, y os he declarado hoy, no habéis obedecido la palabra de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Es decir, ustedes no han escuchado el mensaje. Ellos querían ir a Egipto, Egipto como un principio bíblico del mundo, de las cosas antiguas, de donde habían salido ellos. Ellos querían volver allá. El Señor les había dicho por medio de la boca de los profetas que no confiaran en Egipto. A los reyes les había prohibido tener alianza con Egipto, volver a Egipto, y otros diferentes tipos de razones y leyes, que los reyes no podían tener muchos caballos, muchas riquezas, etcétera, porque no quería el Señor que confiaran ellos en esas cosas. Y aquí les dice a ellos, Jeremías les dice al pueblo, no vayan a Egipto, quédense ahí, manténganse ahí donde están y el Señor los va a proteger. Verso 10. Si os quedares quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que, que os he hecho. Hablando acerca de si ellos obedecen la palabra del Señor, si ellos confían en el Señor, ellos serán restaurados una vez más. Ellos buscaban la palabra de Jehová y a lo mejor espero que todos nosotros que estamos aquí o que están aquí desean escuchar la palabra del Señor, y los hermanos que vendrán enfrente de ustedes hablarán la palabra de Jehová, les predicarán la palabra del Señor, recibirán la palabra de Jehová, pero el punto no es simplemente escucharla, recibirla, pero practicarla, obedecerla. Y el versículo aquí dice, el versículo 21, que Él les declaró todo lo que Jehová les había dicho. Es decir, les declaró, les dijo, no vayan a Egipto. Hay que confiar en el Señor, hay que quedarnos aquí. Él nos va a ayudar, Él es nuestra fortaleza, Él nos va a ayudar. La palabra del Señor a veces, muchas de las veces, nos dice cosas difíciles que prueban nuestra fe. Pero si como en el pueblo de Israel no tenemos solamente oídos para escucharla, ni corazón para recibirla, podemos caer en la misma situación que este pueblo cayó. Porque en el capítulo 43, verso 2, dice esto: y dijo Azarías, hijo de Osaías, y Joam, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentiras dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morir ahí? Es decir, ellos dijeron, el Señor dice que no, nosotros vamos a ir como quiera. El Señor nos da su palabra, nosotros vamos a ignorarla. Y ese es el problema, esa es la dificultad, ese es el peligro que caemos muchas veces y podemos caer si al momento de recibir la palabra del Señor, nuestro corazón no está correcto, no recibimos la palabra del Señor. O sea que muchos aquí a lo mejor no son cristianos, muchos aquí a lo mejor no son creyentes. Y al escuchar el Evangelio, si eso simplemente te hace empujar más el Evangelio o rechazarlo, espero que no, espero que tú veas que lo que se dice es la palabra de Jehová, que la bendición es obedecer el Evangelio, es decir, arrepentirse y creer en la obra que Cristo hizo en la cruz, y no hacer como estos hombres, de rechazar y tener soberbia en contra de la palabra de Jehová. Muchas de las veces cuando se predica el Evangelio, la palabra del Señor, Cristo crucificado, estamos tan acostumbrados a escuchar la cristología, el Evangelio, que nuestro corazón no que está duro, sino que está distraído, podríamos decirlo así, en otras cosas. Mis hermanos, amigos que están aquí, cuando escuchen a los predicadores, es la palabra de Jehová que están abriendo y la están predicando.
y nosotros somos de responsables de recibirla. El predicador tiene una responsabilidad suprema de predicar la palabra de Jehová, pero el pueblo debe de buscarla y recibirla, y no hacer como este pueblo hizo, porque eventualmente usted sabe lo que pasó con este pueblo de Israel. El Señor lo destruyó por medio de sus enemigos. ¿Por qué? Porque en verdad rehusaron la palabra de Jehová. El Señor les declaró en el verso 10, en el capítulo 42, si ustedes se quedan aquí, si ustedes hacen como yo les estoy diciendo, no los voy a destruir. Ya no añaden más a su rebeldía. Hagan caso a Jehová y el Señor los sostendrá. Y leemos, mire, déjeme leer otro pasaje de Malaquías, capítulo 2. La palabra del Señor dice en el verso 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Ese es el trabajo de una persona que lidia con las almas o predica las almas de otros o dirige a otras almas, de guardar la sabiduría divina. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Es decir, ese es el punto de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es de buscar de los predicadores la palabra de Jehová. Dice, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los hermanos que van a estar predicándoles a ustedes simplemente son mensajeros. No se moleste con el mensajero. Si usted tiene un problema con el mensaje del Evangelio, tiene usted un problema con Dios, no con ningún hombre. Pero si el Señor en su misericordia, usted está escuchando el mensaje, el Señor tiene amplia gracia para que usted lo escuche, y mi oración y mi deseo es que por la gracia usted reciba el mensaje predicado y sea bendecido. De otra forma no puede ser salvo. El versículo aquí nos dice en Malaquías, es el trabajo de un sacerdote, aquel que lidiaba con las cosas espirituales del pueblo. El pueblo debería de buscar esa palabra del Señor en su boca. Y es todo deber y necesidad de cada hijo de Dios, de cada cristiano, de buscar la palabra del Señor. Mis hermanos, mis amigos, va a ser un fin de semana de bendición para sus almas, pero también puede ser un fin de semana de mucho peligro al escuchar el Evangelio y tener una actitud soberbia contra la palabra de Jehová. Mi oración es que tengamos una humildad para recibir la palabra del Señor por lo que es la palabra de Jehová. Que el Señor les bendiga ricamente, que sean sustentados, que sean edificados, que sean ayudados, que el Espíritu Santo obre en cada uno de sus corazones. Es mi oración por ustedes y por los predicadores, que el Señor los use poderosamente para edificar a su iglesia. Voy a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella tenemos tu verdad, tu testimonio. Padre, te pido por todos los oyentes que están aquí, aquellos que oirán por medio de la red. Te pido, Señor, que tú trates con cada necesidad. Te pido por cada predicador que tú uses, Señor, que tú pongas aún en ellos pensamientos que nunca han tenido, que tu Espíritu Santo al momento de leer un pasaje los llene de pensamientos de Cristo, que tú, Señor, edifiques sobrenaturalmente la predicación, que tú seas con cada hermano, con cada predicador, Señor. Padre, te pido por aquellos perdidos que estarán aquí o que estarán escuchando. Te pido que tú uses, Señor, la locura de la predicación para salvar a los perdidos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das
Y te pido, Señor, que seas con cada hermano, aquellos que viven cerca y aquellos que viven lejos, Padre. Te doy gracias, Señor, por la comunión del Evangelio que hay entre las iglesias. Tú como centro, Señor, y nosotros como si fuéramos ramas, Señor, expandiéndonos del tronco que eres tú. Padre, te doy gracias, Señor, por la comunión que hay en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, con tu presencia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, ricamente.